Israel hoy y Ezequiel 38. ¿Estamos viviendo los signos proféticos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que ocurre en Israel hoy en día está directamente conectado con las profecías bíblicas? Guerras que parecen no tener fin, tensiones políticas que se intensifican, alianzas internacionales que desconciertan y hasta amenazas que surgen desde el norte. Todo esto no es simplemente una noticia pasajera en los titulares del mundo. Parece como si estuviéramos leyendo directamente de las páginas antiguas de la palabra de Dios. Y lo más impactante es que estos eventos no están ocurriendo en un tiempo lejano, sino delante de nuestros propios ojos, en este mismo momento de la historia. Desde hace miles de años, los profetas ya hablaban de un tiempo donde Israel sería el epicentro de grandes conflictos y guerras espirituales. Un lugar pequeño en el mapa, pero con un peso gigantesco en el destino de la humanidad. Y ahora, mientras el mundo observa lo que sucede en Medio Oriente, los que conocemos la Escritura comprendemos que nada de esto es casualidad. Hoy vamos a sumergirnos en una de las profecías más asombrosas e inquietantes del Antiguo Testamento, la visión de Ezequiel, capítulo 38. Allí se nos habla de una guerra futura, una coalición de naciones que se levantarán contra Israel, y un desenlace donde Dios mismo mostrará su poder frente a todos los pueblos. Lo impresionante es que muchos de los acontecimientos actuales, los movimientos militares, las tensiones entre grandes potencias, los intereses sobre Jerusalén y las alianzas que parecen imposibles, encajan sorprendentemente con lo que este pasaje profético anunció hace más de 2500 años. Querido hermano y hermana en Cristo, lo que está pasando no es casualidad, no es coincidencia, es cumplimiento profético. Y comprenderlo nos prepara no solo para interpretar los tiempos, sino también para afirmar nuestra fe en el Dios que tiene el control de la historia. Antes de continuar con esta poderosa revelación, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita, porque aquí no solo hablamos de lo que el mundo comenta, sino que revelamos los misterios más profundos de la palabra de Dios. Misterios que muchos prefieren callar, pero que tú necesitas conocer para estar firme en estos últimos tiempos. El contexto profético de Ezequiel 38. El profeta Ezequiel, cientos de años antes del nacimiento de Cristo, recibió una de las visiones más impactantes de todo el Antiguo Testamento. Una revelación que no se limitaba a su época, sino que apuntaba directamente a los últimos tiempos, a un escenario que tendría como centro a Israel y que involucraría a naciones enteras, levantándose en una coalición sin precedentes. Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 4 declara: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Este pasaje introduce a un personaje misterioso, Gog, de la tierra de Magog, descrito como un príncipe soberano con gran poder militar, que liderará una confederación de naciones contra Israel. No se trata de un simple conflicto político, sino de un escenario profético, donde fuerzas poderosas serán reunidas en contra del pueblo de Dios. Lo impresionante de esta visión es la descripción de un ejército inmenso, organizado, con armamento y con una determinación implacable. Dios mismo anuncia que será Él quien moverá las piezas en este tablero profético, colocando garfios en sus quijadas y sacando a estas naciones de sus fronteras para cumplir su propósito. En otras palabras, esta guerra no surge por casualidad. No es simplemente la ambición humana ni las tensiones internacionales las que desencadenarán el conflicto, sino el plan soberano de Dios que, a través de estos acontecimientos,
mostrará su poder y su gloria al mundo entero. La figura de Gog y Magog ha sido objeto de estudio durante siglos. Muchos intérpretes bíblicos relacionan estas menciones con pueblos que habitaron al norte de Israel, y algunos estudios modernos han encontrado paralelos con naciones actuales que mantienen una posición hostil hacia el pueblo judío. Lo más sorprendente es que los acontecimientos que hoy vemos desarrollarse en Medio Oriente y en el panorama mundial parecen alinearse con lo que este capítulo anticipó hace más de 2500 años. Este texto profético nos prepara para entender que el escenario del fin no girará alrededor de las grandes potencias que conocemos por su economía o tecnología, sino que todo el mundo volverá sus ojos hacia Israel, el reloj profético de Dios, donde se manifestarán los acontecimientos finales. ¿Quiénes son Gog y Magog? Aquí entramos en uno de los misterios más debatidos y fascinantes de toda la profecía bíblica. El capítulo 38 de Ezequiel menciona nombres que para la mayoría de los lectores modernos pueden sonar lejanos y enigmáticos: Gog, Magog, Mesec y Tubal. Pero cuando exploramos la historia y la geografía, descubrimos que estas referencias no son casuales, sino que encajan en un rompecabezas profético que se extiende hasta nuestros días. Ezequiel habla de Magog como la tierra desde donde proviene Gog, el líder que encabezará esta gran coalición contra Israel. Según numerosos historiadores y eruditos bíblicos, los descendientes de Magog habitaron en las regiones del norte lejano, en lo que hoy se conoce como Rusia, y las áreas cercanas al Mar Negro y al Cáucaso. Esta identificación no es arbitraria. Incluso antiguos registros judíos y comentarios patrísticos ubican a Magog en esa dirección. Por su parte, Mesec y Tubal aparecen vinculados a las regiones de Asia Menor, lo que corresponde actualmente a partes de Turquía. La coincidencia es asombrosa, porque en los últimos años Turquía ha adquirido un papel crucial en las tensiones de Medio Oriente, formando alianzas estratégicas tanto con Rusia como con otros países que mantienen una postura contraria a Israel. Lo más llamativo es que lo que hace siglos parecía una mención oscura, hoy se ilumina con claridad. Rusia, con su influencia militar y política; Turquía, como un puente entre Oriente y Occidente; y otras naciones que podrían sumarse a esta confederación, muchas de las cuales ya expresan abiertamente su hostilidad hacia Israel. Entonces la pregunta no es descabellada. ¿Estamos viendo los primeros movimientos de la alianza descrita por Ezequiel hace más de 2500 años? La geopolítica actual, marcada por conflictos, pactos estratégicos y tensiones alrededor de Israel, nos recuerda que la Biblia no es un libro de mitos antiguos, sino un mapa profético que revela el plan de Dios para la historia. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Rusia y sus aliados actuales podrían estar cumpliendo esta profecía? Las naciones aliadas en Ezequiel 38. La visión profética de Ezequiel no solo menciona a Gog y a Magog, sino que también enumera a varias naciones que se unirán en esta gran coalición contra Israel. En Ezequiel capítulo 38, versículo 5, leemos: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Estos nombres pueden sonar antiguos, pero cuando los ubicamos en el mapa histórico, descubrimos una conexión impresionante con naciones modernas. Persia. Durante siglos, este fue el nombre oficial de lo que hoy conocemos como Irán. De hecho, hasta 1935, el país seguía llamándose Persia. Hoy, Irán es uno de los enemigos más abiertos y declarados de Israel. Sus líderes no esconden su deseo de ver borrado al Estado judío del mapa y constantemente apoyan a grupos hostiles en la región. Cus hace referencia a regiones al sur de Egipto, lo que corresponde a Sudán y parte de Etiopía. Lo interesante es que estos países, a lo largo de la historia moderna, han enfrentado graves crisis internas, inestabilidad política y vínculos con movimientos extremistas.
Esto los convierte en terrenos fértiles para ser parte de alianzas militares o ideológicas en contra de Israel. Fut, identificado con el norte de África, especialmente Libia. Este territorio ha sido escenario de guerras, conflictos internos y presencia de grupos radicales. Su cercanía geográfica y su posición estratégica lo colocan dentro de este escenario profético. Lo sorprendente es que, miles de años después de que Ezequiel escribiera estas palabras, vemos cómo estas naciones aparecen nuevamente en los titulares de la geopolítica mundial. Irán, con su programa nuclear y su discurso encendido contra Israel. Sudán y Etiopía, atrapados en conflictos y divisiones que los hacen vulnerables a alianzas radicales. Libia, marcada por el caos y los intereses internacionales que la convierten en un punto clave para desestabilizar la región. Es como si las piezas de un gran rompecabezas profético se estuvieran colocando en su sitio una a una, exactamente como lo anunció la palabra de Dios. ¿Qué opinas? ¿Estamos viendo ante nuestros ojos cómo se alinean estas naciones para cumplir la profecía de Ezequiel 38? El ataque contra Israel. La profecía de Ezequiel nos muestra una escena impresionante y aterradora. Una gran coalición de naciones marchando contra Israel. En Ezequiel capítulo 38, versículo 9, está escrito: «Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo». La imagen es clara. Gog y sus aliados no llegarán con un pequeño ejército, sino con una fuerza masiva, como una nube oscura que cubre toda la tierra. Una invasión total, con la intención de destruir al pueblo de Dios. Lo más sorprendente es el momento profético en que esto ocurre. El texto dice que Israel estará tranquilo y confiado en su tierra. En los tiempos de Ezequiel, Israel estaba en ruinas y disperso por el exilio. Pero hoy, en pleno siglo XXI, Israel ha regresado a su tierra. Se ha convertido en una nación fuerte y próspera, y aunque vive rodeado de enemigos, confía en sus poderosos sistemas de defensa como la cúpula de hierro y otras tecnologías militares de vanguardia. Es decir, estamos viendo el cumplimiento exacto del escenario que Ezequiel describió. Un Israel pequeño, rodeado de gigantes hostiles, pero que se siente seguro en su propia tierra. Además, el pasaje dice que los enemigos vendrán como tempestad. Esto habla de un ataque repentino, masivo, devastador. ¿No suena esto a la manera en que hoy se desarrollan las guerras modernas? Con ataques aéreos, drones, misiles y ejércitos moviéndose rápidamente. Lo impresionante es que la profecía no solo describe al invasor, sino que también nos prepara para el acto soberano de Dios, quien no permitirá que Israel sea destruido, sino que mostrará su gloria ante todas las naciones. La respuesta de Dios. Aunque el escenario parece oscuro y desesperante para Israel, la profecía revela algo extraordinario. Dios mismo no permitirá que su pueblo sea destruido. El ataque de Gog y sus aliados no será simplemente un conflicto militar, sino una oportunidad para que el Señor manifieste su poder delante de todas las naciones. En Ezequiel capítulo 38, versículos 18 y 19 está escrito: «Y en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi enojo en mi furor, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel». Aquí vemos algo impresionante. Dios habla de su enojo y su celo. Esto muestra que no es simplemente un asunto político o territorial, sino algo espiritual. Las naciones no estarán atacando únicamente a Israel, sino desafiando al mismo Dios que lo escogió y lo restauró. Se menciona un gran temblor en la tierra de Israel. Muchos estudiosos interpretan esto como un terremoto real que Dios desatará para confundir y destruir a los invasores. Imagina el impacto. Ejércitos poderosos que avanzan con confianza, de repente atrapados por un cataclismo natural imposible de controlar.
Más adelante, en los versículos 21 al 23, el Señor declara: «Y yo llamaré contra él en todos mis montes la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». Dios usará medios sobrenaturales. Confusión entre los mismos ejércitos enemigos, al punto de que se volverán unos contra otros. Plagas, granizo, fuego y azufre, como en los juicios del Éxodo y Sodoma y Gomorra, repitiendo señales del poder divino que nadie podrá negar. El resultado será uno solo. El mundo entero sabrá que no fue Israel quien ganó la batalla por sus armas modernas, sino que fue Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien peleó por su pueblo. Esto nos muestra que lo que está en juego no es únicamente la seguridad de Israel, sino la gloria del nombre de Dios delante de todas las naciones. En ese día, los pueblos del mundo reconocerán que hay un solo Dios verdadero y que Él cumple cada palabra que ha prometido. Si crees que Dios sigue siendo el defensor de Israel y que pronto mostrará su gloria al mundo entero, escribe en los comentarios: Jehová pelea por su pueblo. Israel hoy y los signos proféticos. Cuando miramos a Israel en los titulares de las noticias, no vemos un país cualquiera. Vemos el epicentro del plan profético de Dios. Cada movimiento político, cada conflicto militar y cada alianza en el Medio Oriente parecen acercarnos más al cumplimiento de lo que los profetas anunciaron hace miles de años. Hoy, Israel vive bajo una presión constante. Tensiones con Irán. Antigua Persia. Irán no solo ha declarado abiertamente su deseo de borrar a Israel del mapa, sino que además invierte recursos en programas nucleares y en financiar grupos hostiles como Hezbollah y Hamás. Lo sorprendente es que la Biblia en Ezequiel 38 ya menciona a Persia como parte del ejército aliado de Gog contra Israel. Relación con Rusia. Aunque en algunos momentos Israel y Rusia han mantenido una diplomacia estratégica, las tensiones aumentan debido a la presencia militar rusa en Siria, país que comparte frontera con Israel. Rusia es vista por muchos estudiosos como la heredera de Magog, mencionada por Ezequiel, lo cual conecta directamente con la profecía. Inestabilidad en el Medio Oriente. Guerras en Siria, crisis políticas en Líbano, alianzas inesperadas con Turquía y un panorama donde muchos países árabes todavía consideran a Israel un enemigo. Todo esto crea un entorno perfecto para que se cumpla lo anunciado por los profetas, una coalición de naciones que vendrá contra la tierra de Israel. Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la Biblia, la higuera es símbolo de Israel. El renacimiento del Estado de Israel en 1948 ya fue una señal clara de que el reloj profético de Dios comenzó a avanzar a gran velocidad. Lo que vemos hoy, guerras, rumores de guerras y una creciente hostilidad contra el pueblo judío, nos recuerda que estamos más cerca que nunca de lo que fue escrito. Entonces, la gran pregunta es: ¿estamos viendo el escenario exacto que Ezequiel describió en su visión? Muchos estudiosos creen que sí, y aunque todavía no sabemos el día ni la hora, lo evidente es que la palabra de Dios se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Si tú también crees que estamos viviendo tiempos proféticos, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos a tus profecías, y comparte este mensaje con alguien que necesita entender lo que está pasando en Israel. El mensaje para nosotros. Más allá de los análisis políticos y militares,
Esta profecía nos revela una verdad eterna. Dios es soberano y tiene el control absoluto de la historia humana. Desde la creación hasta el fin de los tiempos, nada escapa de su mirada ni ocurre fuera de su plan perfecto. El regreso de Israel como nación, el cumplimiento de las profecías y los acontecimientos que hoy vemos en el mundo son una muestra de que el Señor cumple lo que promete. Así como ha sido fiel con su pueblo Israel, también lo será contigo. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto significa que, aunque el mundo cambie, los imperios caigan, las ideologías pasen de moda y las naciones se levanten o se derrumben, la palabra de Dios permanece firme e inmutable. Lo que Dios habló, se cumplirá. Y aquí está el mensaje personal. Si hoy atraviesas una batalla, una enfermedad, una crisis financiera o un momento de soledad, recuerda que el mismo Dios que levantó a Israel de entre las naciones, también puede levantarte a ti de cualquier situación difícil. El profeta Isaías capítulo 55 versículo 11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Eso significa que cada promesa escrita en la Biblia tiene un propósito y un destino, cumplirse en tu vida. Dios no se olvida de lo que te ha dicho. Quizás sientas que ha pasado mucho tiempo y no ves nada, pero Él no llega tarde. Él siempre llega en el momento perfecto. Si crees en la fidelidad de la palabra de Dios, escribe en los comentarios: Yo creo en las promesas de Dios. Conclusión. Israel hoy no es simplemente una nación en conflicto o un punto de tensión geopolítica. Israel es el reloj profético de Dios. Cada movimiento militar, cada alianza estratégica, cada guerra y cada tratado que vemos en Medio Oriente, nos recuerdan que nada ocurre al azar. La Biblia ya lo había anunciado hace miles de años. En Ezequiel capítulo 38 leemos acerca de una gran confrontación entre las naciones y el pueblo de Dios. Este pasaje nos muestra que vendrá un tiempo donde los enemigos se levantarán contra Israel, pero también nos revela algo glorioso. La victoria final será del Señor. Esto nos recuerda que no importa cuán poderosas parezcan las naciones, ni cuán grandes sean los ejércitos, Dios sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Él pelea por su pueblo, y la victoria está asegurada. Pero aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Estas señales no solo nos llaman a mirar hacia Israel, sino también a mirar hacia nuestro corazón. Porque así como las profecías se cumplen con exactitud en el mundo, también se cumplirán las palabras de Jesús acerca de su regreso. Mateo capítulo 24, versículo 44 nos dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto significa que no basta con estar informados de lo que sucede en Medio Oriente. Debemos estar preparados espiritualmente, caminando en santidad, viviendo en obediencia y manteniendo nuestra fe firme en Cristo. Y aquí está la buena noticia. Si permaneces en Cristo, no tienes nada que temer. Él es tu refugio, tu escudo y tu victoria. El mismo Dios que guardará a Israel, guardará también tu vida hasta el día glorioso de su venida. Dale me gusta a este video. Suscríbete para más contenido bíblico revelador y compártelo con alguien que necesita entender estos tiempos. Y no olvides comentar con fe. Cristo viene pronto. Oración final. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en tu palabra encontramos luz, verdad y esperanza en medio de tanta confusión en el mundo. Tú eres el guardián de Israel, el escudo de tu pueblo y el Rey de todas las naciones. Hoy te pedimos discernimiento para entender los tiempos proféticos en los que vivimos, y que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para reconocer tus señales. Danos fe para permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor tiemble, y valor para proclamar tu nombre sin temor, aún en medio de la oposición.
Señor, prepara nuestro corazón para el regreso glorioso de tu Hijo Jesucristo. Líbranos de la tibieza espiritual. Ayúdanos a vivir en santidad y a caminar cada día en obediencia a tu palabra. Que cuando Cristo venga nos halle velando, con lámparas encendidas y con nuestras vidas rendidas completamente a ti. Hoy declaramos que creemos en tus promesas, esperamos tu venida y confiamos en tu fidelidad. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén.